Estaba en la entrada de nuestra casa, sosteniendo un ramo de rosas. La frescura de la tarde me recordaba lo rápido que pasa el tiempo. Hoy era nuestro 5º aniversario de bodas. Abrí la puerta y de inmediato sentí que algo andaba mal. Desde el primer paso en el vestíbulo, noté las cosas esparcidas por todas partes. La sensación de ansiedad aumentó cuando avancé más en la casa. En el suelo había revistas y libros, que normalmente estaban ordenados en la estantería. Una de las sillas en la sala estaba volcada. Sentí que mi pulso se aceleraba. Dejé el ramo sobre la mesa y fui a la cocina, y mi corazón latió aún más fuerte. En el suelo había platos rotos y fragmentos de vidrio mezclados con gotas de sangre. Mis manos comenzaron a temblar. Subí corriendo a nuestra habitación. La escena que vi allí fue aún peor. Las cosas de mi esposa estaban esparcidas por todas partes. Sus joyas, maquillaje, ropa. Había manchas de sangre en las paredes y su bata rota en el suelo. Parecía que había ocurrido una verdadera lucha. En pánico, agarré el teléfono y marqué el 911. A los pocos minutos, escuché las sirenas de los coches de policía. Nuestro pequeño pueblo era tan tranquilo y pacífico que su sonido parecía extraño y aterrador. La policía llegó rápidamente y en un instante, nuestra casa estaba llena de oficiales y criminalistas. Me senté en la sala, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Uno de los oficiales, un viejo amigo de la familia, comenzó a hacerme preguntas. Traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras me costaban. Conté que mi esposa estaba en casa cuando me fui al trabajo y que no habíamos tenido peleas serias. Sin embargo, noté que los policías me miraban con sospecha. Las preguntas se volvían cada vez más insistentes. ¿Dónde estuve durante el día? ¿Tengo testigos que puedan confirmar mis palabras? Las preguntas interrumpían mis pensamientos, pero traté de responder con honestidad. Cuando me pidieron que entregara mi ropa para su análisis, comencé a darme cuenta de la gravedad de la situación. Estaban empezando a sospechar de mí. Sentí como un miedo helado me envolvía el corazón. Toda la casa estaba rodeada de cintas policiales, y ahora yo era el centro de esta pesadilla, sin entender cómo salir de ella. Todas las pruebas que encontraron indicaban violencia. ¿Pero dónde estaba mi esposa? ¿Por qué sucedió esto precisamente en nuestro aniversario? Me senté en el sofá, rodeado de oficiales, sin saber qué decir o hacer. Mis pensamientos estaban en desorden, y el sentimiento de impotencia solo crecía. En ese momento me di cuenta de que todas las sospechas recaían sobre mí. Era el principal sospechoso en la desaparición de mi propia esposa. La policía continuó registrando nuestra casa en busca de pruebas, cuando uno de los oficiales encontró el diario de mi esposa, escondido en el cajón de su mesita de noche. Estaba sentado en el sofá de la sala, cuando el oficial llevó el diario al jefe de policía. Él pasó las páginas con cuidado haciendo anotaciones. Luego le pasó el diario a otro oficial, quien comenzó a leer en voz alta algunos fragmentos. El relato en el diario comenzaba con el momento de nuestra primera reunión. Mi esposa describía cómo nos conocimos en una fiesta de amigos en común. Escribía sobre cómo la conquisté con mi sonrisa y amabilidad. Pasábamos mucho tiempo juntos, disfrutando cada momento. Ella recordaba con cariño nuestras largas caminatas por la playa, cenas románticas y noches hablando hasta el amanecer. Esas páginas estaban llenas de felicidad y alegría. Hoy paseamos por la orilla, tomados de la mano. Me siento tan bien con él. Es mi mejor amigo y el amor de mi vida. Se leía en uno de los fragmentos. A medida que el oficial continuaba leyendo, el tono de las entradas comenzó a cambiar. Mi esposa empezó a describir momentos en los que nuestra relación comenzó a fallar. Las primeras grietas aparecieron de manera imperceptible. Pequeñas peleas por cosas triviales, malentendidos y resentimientos. Ella mencionaba cómo me había vuelto más introvertido y absorbido por el trabajo, mientras ella se sentía sola e inútil. Hoy llegó tarde otra vez, sin explicar por qué. Siento que entre nosotros crece un muro. Quiero tanto que todo vuelva a ser como antes. Así comenzaba una de las entradas. Las entradas en el diario continuaban describiendo nuestro distanciamiento gradual. Ella hablaba de sus miedos y dudas, de cómo nuestras peleas se volvían cada vez más frecuentes y agudas. En uno de los fragmentos, escribió sobre cómo encontró mis mensajes con otra mujer y cómo eso le rompió el corazón.
No sé cómo seguir viviendo. Él me traicionó. Pensé que podríamos superar todas las dificultades, pero ahora no estoy segura de ello. Concluía una de las entradas. El diario de mi esposa se convirtió en una prueba crucial para la policía. Mostraba que en nuestra relación había problemas serios de los que yo trataba de no pensar. Los policías seguían tomando notas y haciéndome preguntas, y sentía cómo sus sospechas aumentaban con cada nueva página del diario. Mi suegra llegó a nuestro pequeño pueblo costero unos días después de la desaparición de mi esposa. Su aparición añadió aún más tensión a una situación ya complicada. Entró en la casa con una expresión preocupada. Me abrazó, pero de inmediato sentí que su apoyo no sería incondicional. Al principio intentaba ayudar. Hablábamos con los policías juntos. Discutíamos posibles opciones y teorías. Era una mujer enérgica, acostumbrada a tener todo bajo control. Pero a medida que pasaban los días, su actitud empezó a cambiar. Comenzó a hacerme preguntas que ya había escuchado de la policía, pero ahora en su voz se percibían sospechas. Mi suegra comenzó a intervenir activamente en la investigación. Iba a la comisaría, hablaba con los oficiales, aportaba sus teorías e incluso proponía pruebas propias. Los policías la escuchaban y veía cómo sus palabras influían en su opinión sobre mí. Afirmaba que mi esposa se había quejado repetidamente con ella sobre nuestra relación, que teníamos problemas que yo supuestamente ocultaba. Su intervención complicó mi situación. Ahora no solo luchaba contra las acusaciones de la policía, sino que también intentaba demostrarle a mi suegra que no era culpable. Cada una de sus visitas a la comisaría terminaba con ella expresando sus sospechas y dudas sobre mi inocencia. También empezó a interrogar a nuestros amigos y vecinos, recopilando rumores y conjeturas. Estas conversaciones añadían leña al fuego, y pronto todo el pueblo empezó a susurrar a mis espaldas. Sentía cómo el círculo de sospechas y desconfianza se cerraba a mi alrededor. Una noche, cuando mi suegra volvió a nuestra casa para discutir sus últimas teorías, me dijo abiertamente que no me creía. Sus palabras me hirieron, pero entendía que ahora era el principal sospechoso a sus ojos. Insistía en que la policía realizara registros y interrogatorios más exhaustivos, y su influencia en la investigación se hacía cada vez más fuerte. En ese momento, me di cuenta de que mi suegra se había convertido en mi principal acusadora. Estaba decidida a encontrar a mi esposa, pero sus métodos solo aumentaban las sospechas en mi contra. Me sentía atrapado, rodeado de desconfianza y acusaciones, y no sabía cómo demostrar mi inocencia. Mientras la investigación continuaba, trataba de entender qué pudo haberle pasado a mi esposa. Un día, revisando sus cosas en busca de pistas, encontré una vieja caja escondida en su armario. Dentro había cartas y diarios de los que no tenía conocimiento. Estos documentos me revelaron un lado completamente diferente de mi esposa. Lo primero que leí fue una carta de su hermano. En ella se quejaba de su madre y describía los conflictos que tenían. Sus palabras dejaban claro que la relación entre mi esposa y mi suegra era mucho más complicada y tensa de lo que imaginaba. La carta mencionaba constantes peleas y acusaciones mutuas. Mi esposa a menudo le contaba a su hermano que su madre nunca la entendía ni la apoyaba. Luego encontré las entradas de mi esposa, donde compartía sus preocupaciones sobre la familia. En uno de los fragmentos del diario, escribía sobre cómo su madre siempre se entrometía en su vida, la presionaba y criticaba sus decisiones. Mi esposa se sentía bajo constante control y a menudo se desmoronaba por eso. Las cartas de su hermano y sus propias anotaciones también revelaron otro aspecto de su personalidad. Mi esposa describía sus acciones y pensamientos de una manera que dejaba claro que sabía manipular a las personas, conseguir lo que quería y ocultar sus verdaderas intenciones. En una de las cartas a su hermano, admitía abiertamente que a veces recurría al engaño y la astucia para lograr el resultado deseado. Cuanto más leía, más comprendía que no conocía completamente a mi esposa. Resultó ser mucho más compleja y multifacética de lo que había imaginado. Sus rasgos manipuladores y los conflictos ocultos con su familia dibujaban un nuevo cuadro de su personalidad. Este descubrimiento solo complicaba la situación, obligándome a reevaluar todo lo que sabía sobre nuestra relación y su vida. Estos documentos fueron una revelación impactante para mí. Me di cuenta de que detrás de su sonrisa y amabilidad exterior se ocultaba una mujer capaz de astucia y engaño. De repente comprendí que su desaparición podría ser parte de un plan más complejo,
y que aún no entendía completamente el papel que me habían asignado en este escenario. La investigación seguía presionándome. Cada día me sentía más acorralado. Pronto, la desaparición de mi esposa se convirtió en el tema central de las noticias locales y luego en los medios nacionales. Los titulares de los periódicos y los informes de noticias la describían como una joven hermosa cuya desaparición se había convertido en un misterio para todos. Los reportajes televisivos mostraban nuestra casa rodeada de coches de policía y a mí saliendo de la comisaría con un aspecto cansado y abatido. Los periodistas hacían guardia frente a nuestra casa, haciéndome preguntas interminables a las que no podía responder. Cámaras y micrófonos me seguían a todas partes y sentía que bajo su atenta mirada no podía dar un paso. Los medios comenzaron a construir sus teorías sobre lo que podría haberle sucedido a mi esposa. Algunos suponían que había sido secuestrada, otros insinuaban que podría haberse escapado. Sin embargo, la versión más popular era la suposición de mi participación en su desaparición. Los expertos y comentaristas televisivos no perdían la oportunidad de señalar que en tales casos el culpable suele ser alguien cercano, y todas las pruebas encontradas en la casa apuntaban a violencia. Estas publicaciones y reportajes ejercían una enorme presión sobre mí. Sentía cómo aumentaba la tensión cada día. La gente en la calle comenzaba a reconocerme, y veía en sus ojos desconfianza y condena. En la tienda, en el banco, en la gasolinera, en todas partes sentía las miradas y escuchaba los murmullos a mis espaldas. Pero el golpe más doloroso para mí fue que mi propia familia comenzó a dudar de mi inocencia. Mis padres y mi hermana, que siempre me habían apoyado, ahora hacían preguntas que ya había escuchado de la policía. Sus miradas estaban llenas de preocupación y dudas. ¿Realmente no sabes nada sobre su desaparición?, me preguntó una vez mi madre, y sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Cada noche, al regresar a casa, veía cómo nuestra casa se transformaba gradualmente en una fortaleza asediada. Los periodistas no se retiraban, y la policía seguía viniendo con nuevas preguntas y solicitudes. Me sentía atrapado, y no sabía cómo demostrar mi inocencia. La presión interna aumentaba cada día. Trataba de mantenerme firme, pero no podía deshacerme de la sensación de que el círculo se cerraba cada vez más y que cada día siguiente podía traer nuevas acusaciones y sospechas. Estaba solo en esta pesadilla, rodeado de desconfianza y condena, y no sabía cómo encontrar una salida a esta situación. Todo cambió el día en que, por casualidad, encontré una carpeta con documentos escondida en lo profundo del armario de nuestra habitación. Desesperado por encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que había sucedido con mi esposa, di con esta carpeta. Dentro había recibos, notas y cartas que mi esposa había escondido cuidadosamente de mí. Lo primero que me llamó la atención fueron los recibos de grandes sumas de dinero transferidas a cuentas anónimas. Estas transferencias comenzaron varios meses antes de su desaparición y parecían ser parte de algún plan. Luego encontré notas con instrucciones detalladas, direcciones y fechas que indicaban que mi esposa se estaba preparando para algo grande y planificaba cuidadosamente sus acciones. El siguiente descubrimiento fueron cartas escritas a mano y dirigidas a su madre. De estas cartas quedó claro que mi suegra estaba al tanto del plan e incluso ayudaba a implementarlo. En una de las cartas, mi esposa agradecía a su madre por su apoyo y consejos, así como por haberla ayudado a esconder algunas pruebas y organizar su desaparición. Sentí cómo la sangre subía a mi cabeza. Estos documentos mostraban que mi esposa no solo había planeado su desaparición, sino que también me había utilizado como chivo expiatorio para que las acusaciones recayeran sobre mí. Sus manipulaciones y mentiras estaban meticulosamente elaboradas y claramente contaba con la ayuda de su madre. Mientras asimilaba esta información, mi hermano y mi hermana entraron en la casa. Notaron mi estado y me pidieron que les explicara lo que sucedía. Les mostré los documentos encontrados y quedaron tan impactados como yo. Decidimos no acudir inmediatamente a la policía, sino intentar resolver esta situación por nuestra cuenta primero. Mi hermano y mi hermana iniciaron su propia investigación. Fueron a hablar con amigos y conocidos de mi esposa, tratando de recopilar más información sobre sus últimos días antes de desaparecer.
En las conversaciones con sus colegas y amigas, surgieron nuevos detalles que apuntaban a sus intenciones cuidadosamente ocultas. También decidieron visitar a mi suegra para intentar sonsacarle más información. Sin embargo, mi suegra estaba en guardia y no mostraba ningún signo de preocupación. Su calma solo confirmaba que estaba involucrada en este complot. Cada día se volvía más evidente que estábamos lidiando con una desaparición meticulosamente planificada, en la que mi esposa y su madre jugaron papeles clave. Empecé a sentir que el círculo se cerraba y que la verdad pronto saldría a la luz. Estos descubrimientos marcaron un punto de inflexión en nuestro caso. Sabíamos que ahora teníamos la oportunidad de demostrar mi inocencia y exponer la conspiración de mi esposa y su madre. Sin embargo, aún nos quedaba una larga y difícil lucha para convencer a la policía y a la opinión pública. Cuando comprendí toda la profundidad de la conspiración en la que participaba mi suegra, supe que ya no podía callar. Esa noche decidí enfrentarme a ella cara a cara y exigir explicaciones. Llamé a mi suegra y le pedí que viniera a nuestra casa con el pretexto de discutir nuevas pruebas. Ella accedió, sin sospechar que yo ya sabía de su participación en la desaparición de mi esposa. Cuando entró en la casa, cerré la puerta y le ofrecí sentarse. Mis manos temblaban, pero sabía que tenía que hacerlo. Comencé la conversación con preguntas sobre su relación con mi esposa, llevándola gradualmente al tema de la desaparición. Cuando finalmente le mostré las cartas y recibos encontrados, su rostro se puso pálido. «Sabías de esto todo el tiempo, ¿verdad?», pregunté, sosteniendo las pruebas en mis manos. Al principio, mi suegra intentó negarlo, pero bajo la presión de las evidencias, comenzó a ponerse nerviosa. Veía cómo intentaba inventar excusas, pero cada palabra suya solo aumentaba mis sospechas. Mientras yo enfrentaba a mi suegra, mi hermano y mi hermana continuaban con su propia investigación. Hablaron con amigos y conocidos de mi esposa, tratando de encontrar más pruebas de sus manipulaciones y planes. Un día, encontraron a una vieja amiga que les contó sobre las extrañas conversaciones que había tenido con mi esposa unos meses antes de su desaparición. Mi esposa mencionaba que necesitaba hacer algo para cambiar su vida y daba a entender que tenía un plan. Mi hermano y mi hermana también encontraron a una persona que había ayudado a mi esposa con asuntos financieros. Esta persona confirmó que mi esposa había transferido grandes sumas de dinero a cuentas anónimas y le había pedido que no hiciera preguntas. Estas nuevas pruebas fortalecieron nuestra posición y mostraron que su desaparición había sido cuidadosamente planificada. Mientras tanto, la tensión en nuestra familia alcanzó su punto máximo. Mi suegra seguía negando su participación, pero cada paso suyo suscitaba más sospechas. Mis padres, que al principio la apoyaban, ahora empezaban a dudar de sus palabras. Cada encuentro con mi suegra se convertía en otro conflicto, donde yo intentaba probar su culpabilidad y ella se defendía desesperadamente. Una noche, después de otra acalorada discusión, mi hermano y mi hermana vinieron a verme con nuevas pruebas. Encontraron correos electrónicos que mi esposa había enviado a su madre, describiendo detalladamente sus planes y pidiendo ayuda. Estos correos fueron el clavo final en el ataúd de sus mentiras. Decidimos que con estas pruebas finalmente podríamos convencer a la policía de su culpabilidad. Organizamos una reunión familiar, donde una vez más presenté a mi suegra todas las pruebas encontradas. Su rostro expresaba una mezcla de miedo y desesperación. Sentí que finalmente la verdad estaba de nuestro lado. En ese momento, supe que nuestro largo camino hacia la verdad estaba casi completo, pero aún quedaba la difícil tarea de convencer a la policía y a la opinión pública. El conflicto dentro de la familia alcanzó su punto culminante, pero ahora teníamos pruebas que podían llevarnos a la verdad. Sabía que la lucha no había terminado, pero sentía que estábamos en el camino correcto. Mi hermano y yo sabíamos que, para demostrar la verdad, necesitábamos una exposición pública. Preparamos todas las pruebas y decidimos que lo haríamos en una conferencia de prensa organizada por la policía. Para ese momento, el interés en el caso de mi esposa había alcanzado su punto máximo y sabíamos que esta era nuestra oportunidad para que todos conocieran la verdad. El día de la conferencia de prensa, la sala estaba llena de periodistas y representantes del público. Mi hermano y yo estábamos frente a los micrófonos, sosteniendo carpetas con documentos y pruebas. El jefe de policía comenzó con un breve resumen de los acontecimientos
y luego nos cedió la palabra. Queremos contarles lo que realmente sucedió, comencé. Mi hermano y yo presentamos las pruebas encontradas: cartas, recibos, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Cada prueba confirmaba que mi esposa había planificado cuidadosamente su desaparición y que mi suegra había sido su cómplice. Mi hermano añadió que habíamos encontrado testigos que confirmaban que mi esposa había discutido sus planes con ellos varios meses antes de su desaparición. Leyó extractos de cartas donde ella describía en detalle cómo iba a engañar a todos, incluyendo a mí. También mostramos extractos bancarios y transferencias a cuentas anónimas que mi esposa había usado para financiar su fuga. Después de nuestra intervención, en la sala reinaba un tenso silencio. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas y mi hermano y yo respondimos, proporcionando detalles adicionales y explicaciones. Sentíamos que finalmente habíamos transmitido la verdad a todos. De repente, la puerta de la sala se abrió y mi esposa entró. Parecía agotada y llorosa. «Me secuestraron», afirmó, tratando de parecer débil y vulnerable. Contó una historia sobre cómo la habían retenido contra su voluntad, cómo había escapado y ahora regresaba a casa. Pero estábamos preparados para su regreso. El jefe de policía nos dio nuevamente la palabra y presentamos otra serie de pruebas que desenmascaraban sus mentiras. Mostramos un video en el que se veía cómo ella dejaba la ciudad voluntariamente y no secuestrada, como afirmaba. También presentamos testimonios de personas que la habían visto en el hotel donde se había escondido. El rostro de mi esposa se volvió pálido y comenzó a ponerse nerviosa. Seguimos presentando pruebas, cada una de las cuales desenmascaraba sus mentiras y manipulaciones. La culminación llegó con la lectura de sus cartas, donde describía sus planes con todo detalle y agradecía a su madre por su ayuda. La sala estaba en shock. Los periodistas anotaban cada una de nuestras palabras y las cámaras captaban cada detalle. Sentíamos que la verdad finalmente había salido a la luz. Mi esposa comprendió que su juego había terminado e intentó irse, pero la policía la detuvo. La revelación pública fue una victoria para nosotros. Demostramos que mi esposa había planificado su desaparición y había intentado acusarme de un crimen. Ahora todos sabían la verdad y sentía cómo un enorme peso se levantaba de mis hombros. Mi hermano y yo lo logramos y la justicia prevaleció. Mi esposa regresó a casa unos días después de la revelación pública. Me sorprendió su aparición, pero lo que dijo me dejó aún más perplejo. De pie en la puerta de nuestra casa, anunció que estaba embarazada. Sus palabras fueron como un rayo. Sostenía su mano sobre el vientre y me miraba directamente a los ojos, sin parpadear. «Estoy embarazada», dijo, y vi cómo sus ojos brillaban con lágrimas. Esta declaración me golpeó como un shock. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me lo dice ahora? Entendí que su embarazo lo cambiaba todo. A pesar de sus manipulaciones y mentiras, ahora llevaba a mi hijo. Esto significaba que no podía simplemente dejarla o pedir el divorcio sin enfrentar serias consecuencias. Si intentaba irme, ella podría usar al niño como palanca y también acusarme de un crimen que no cometí. Mientras asimilaba esta noticia, mi suegra, que estaba presente en esta conversación, comenzó a comprender la seriedad de la situación. Se dio cuenta de que su intervención solo había empeorado todo. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y miedo. Sin decir una palabra, se levantó y salió de la casa, dejándonos solos. Sentí que no volvería y que su participación en esta pesadilla había terminado. Quedándome a solas con mi esposa, intentaba comprender toda la profundidad de mi nueva realidad. Ella se sentó frente a mí, tratando de explicar sus acciones, pero sus palabras sonaban como ruido vacío. La miraba y comprendía que ahora estaba atrapado en este horrible matrimonio. No podía irme sin arriesgarme a perder a mi hijo y ser encarcelado por un crimen que no cometí. Me sentía atrapado. Cada día con ella se convirtió en una prueba. Sus manipulaciones y mentiras se hicieron aún más evidentes, pero no podía hacer nada. Mi vida se había convertido en un constante estrés y miedo por el futuro de nuestro hijo. Mis padres y mi hermano y hermana intentaban apoyarme, pero ellos también entendían que la situación era casi desesperada. Discutíamos posibles opciones, pero cada una de ellas llevaba a riesgos y consecuencias mayores. Me daba cuenta de que ahora tendría que vivir con esta mujer,
sabiendo de sus oscuros planes y manipulaciones por el bien de nuestro futuro hijo. Cada día trataba de encontrar fuerzas para seguir adelante, pero el sentimiento de desesperanza no me abandonaba. Comprendía que ahora mi vida estaba ligada a la suya para siempre y que tendría que aprender a lidiar con esta nueva realidad.